Vamos a pensar en los árboles. Ese color no me gusta, quiero rojo. Árboles ternarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un árbol ternario, muchachos? ¿Qué es un árbol ternario? ¿Alguien se acuerda? Un Árboles árbol que ternarios. tiene 3 hijos. Sí, un árbol que tiene 3 hijos. Entonces, vamos a definir 3 casos, ¿cierto? Entonces, ¿permitimos que el árbol sea vacío o no? Ustedes me dirán, ¿permitimos el árbol vacío o no? ¿Quieren permitirlo? Hágale. Listo. Entonces, voy a llamar esta variante árbol vacío, ¿cierto? Y básicamente va a ser una lista vacía. Listo. Permitimos el caso cuando el árbol únicamente es un nodo. Voy a hacer que sea un... Este lo voy a llamar árbol hoja, ¿cierto? Que va a ser básicamente... No, pero es que con el árbol hoja me sobra el vacío. Entonces, pues no es necesario. Sí, porque con la hoja me sobra el vacío. Realmente no es necesario. ¿Sí? Entonces, árbol hoja, ¿cierto? Y el árbol hoja básicamente vamos a manejarlo como un número. Ahora bien, tengo el otro caso, ¿cierto? Que es un árbol nodo, ¿cierto? Un árbol nodo va a tener un símbolo, ¿cierto? Un símbolo. Y va a tener ¿qué? Un árbol ternario suele tener 3 ¿qué? A ver. No, sí 3 necesito el nodos, 3 vacío. hojas, 3 raíces. Tiene 3 árboles. Vamos a permitir el árbol vacío, ya me acordé, porque sí es buena idea. Para dejarlo bien. Bueno, el árbol vacío es esto. Entonces yo tengo 3 árboles ternarios. Bueno, no voy a ponerle ternarios, sino ternario. De hecho, podría también colocar una lista de árboles, pero pues ya es demasiado. Quizás para el parcial. Entonces, árbol ternario, ¿Qué árbol agresividad? ternario. No, muchachos, ustedes saben que todo esto es con amor. ¿Sí? Entonces, árbol ternario, árbol ternario, árbol ternario. Entonces, ¿qué va a tener? Un árbol vacío, ¿cierto? Puede ser un árbol vacío, puede ser un número, que es la hoja, o un árbol nodo, ¿cierto? Entonces, claro, porque no podría tener árboles muchos. Entonces, muchachos, un árbol ternario, obligatoriamente en los nodos puede tener un símbolo, ¿cierto? Puede acá tener un 4 y digamos que permite tener 2 hijos en el caso de que sean árboles vacíos. Aquí puedo poner un 5 y un 8. Esto obligatoriamente tiene que ser una letra, ¿cierto? Por eso es que lo quise poner la letra. Y bueno, una T, y bueno, aquí un 4 y un 6. Entonces, muchachos, voy a implementar ese árbol ternario como tipo de dato de acuerdo a esa gramática que me inventé, ¿cierto? Es una gramática que me inventé acá, pues, con ustedes. Entonces, muchachos, ¿es claro cómo trabaja esta gramática? ¿Cómo representa el árbol? Eso está en forma de Kuznaur. No, cursa no me alcanza. Entonces, muchachos, ¿estamos bien por ahora? Ahí vamos, ahí vamos. Vale, muchachos, pero listo, porque es que ahorita viene una actividad bien mela para ustedes. Entonces, vamos a hacer este árbol ternario con mucha pasión, ¿cierto? Y el Entonces, amor, profe. eso. Entonces, vamos a hacer este árbol ternario, ¿cierto? Este Está árbol lleno de ternario. rencor, uy, no. No, ese árbol ternario, muchachos, ese árbol ternario es aquel arbolito que le dice en la noche usted, no, usted es muy bonito, bonita, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos, ahora vamos a empezar. ¿Qué es lo primero? Vamos a hacer una representación basada en list, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer los procedimientos constructores. Define, árbol vacío, ¿cierto? Define, árbol vacío. Como ven, el árbol vacío pues no recibe nada, ¿cierto? Y sencillamente me vuelve una lista con árbol vacío, ¿cierto? Ahora, si usted quiere, pues puede dejar esto sencillamente como una lista. Usted sencillamente si quiere, puede dejar esto como un procedimiento que devuelve una lista vacía, si quiere, ¿cierto? Pero pues yo prefiero con la banderita, ¿cierto? Prefiero pues con la banderita para saber que es un árbol vacío, ¿cierto? Bien, eso sonó muy triste lo de un comedia. Bien, define árbol hoja, ¿cierto? Entonces, árbol hoja, lambda. Él recibe un número y lo que va a hacer es una lista árbol hoja y va a coger el número. Ahora, define, ¿cierto? Árbol nodo,
Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a recibir un símbolo, va a volver hijo 1, hijo 2, hijo 3, y va a hacer una lista con árbol nodo, ¿cierto? Y va a coger el símbolo, el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo con este árbol de aquí? Muchachos, preguntas con este árbol con estos constructores de árbol que acabo de hacer en modo de listas. ¿Entendido hasta ahí? Muchachos. ¿Entendido eso? Señor. Sí, sí, profe, sí. Listo, profe. pues sí. Vale, digan por lo menos confirmo o algo. Bien, muchachos, ahora vienen los observadores, esos chismosos que van a las casas de los vecinos a mirar. Entonces, de los observadores tengo los predicados, ¿cierto? Entonces, los predicados tengo, vea, mano, usted es un árbol vacío, ¿cierto? Entonces, que va a verificar, él va a recibir un arbolito, ¿cierto? Y va a preguntar, vea, ¿usted es igual a árbol vacío? Sí, soy igual. Entonces, es un árbol vacío. Define árbol, momento. Entonces, el que sigue, ¿cierto? Es árbol, hoja, ¿cierto? Pregunta. Y llega, recibe un árbol. ¿Y qué tiene que preguntar él, muchachos? ¿Es igual el car de árbol a quién? A ver, alguien que me diga. ¿Al número? No. Mira. Árbol, hoja. El Ah, car. árbol, haciendo una cortada. Exactamente. Da igual. Define, ¿cierto? Árbol, nodo. Entonces, la misma cosa, ¿cierto? Entonces, la misma vaina. ¿Y este es igual a árbol? No. ¿Listo? ¿Preguntas sobre los predicados? Profe, ¿exactamente el ternario cada nodo debe tener exactamente 3 hijos? No necesariamente, porque permito el árbol vacío. El árbol vacío hace que esto pueda suceder. Esto pueda suceder. Aquí el tercer hijo sería sencillamente un árbol vacío. Por eso lo permití, ¿cierto? Si yo no tengo este árbol vacío, obligatoriamente tiene que tener 3 hijos. O sea, por la gramática puedo tener un nodo vacío. Dígame. Profe, también podría tener solamente un hijo, ¿cierto? Sí, o 0 hijos. Ok. Entonces, esto es posible, esto es factible, ¿cierto? Esto es totalmente factible. Que yo tenga, por ejemplo, acá una K, así sola, ¿cierto? Esto es permitido. ¿Por qué? Pues tenga los 3 vacíos, ¿cierto? O sea, este señor tendría 3 hijos vacíos y es permitido, ¿cierto? ¿Por qué es permitido? Porque la gramática, por el vacío, ¿cierto? Esa ventaja que nos ofrece el vacío. Por eso lo quise meter, ¿cierto? Si no lo hubiera metido, obligatoriamente todos tienen que tener 3 hijos. ¿Sí ven la diferencia entre si está o no está el vacío? Sí, sí. Entonces, está allí. Espérate, un momento, muchachos. Listo, muchachos. Qué pena, era un domicilio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Acá, ¿cierto? Entonces, como yo tengo el nodo vacío, o sea, la gramática me lo permite, ¿cierto? Es cosa de la gramática, ¿cierto? Buena pregunta de Juan Pablo, es por la gramática, que yo puedo tener ese árbol ternario que no necesariamente tenga 3 hijos. Bien, muchachos, ahora, ya tengo los constructores, perdón, los predicados. ¿Qué me falta? Los extractores. El observador, bueno, el predicado permite saber qué tipo es. Y ahora, los extractores, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los extractores, muchachos? ¿Qué pasa con los extractores? ¿Qué tengo que sacar? A ver, ¿de aquí puedo sacar algo de árbol vacío? ¿De árbol vacío puedo sacar algo? No, no. No, no puedo sacar nada. Puedo sacar de árbol hoja, puedo sacar el número. Y árbol nodo, puedo sacar el símbolo H1, H2 o H3, ¿cierto? Que son los hijos. Entonces, define, ¿cierto? Árbol, ¿cierto? Hoja. Desde la hoja puedo extraer el número. Entonces, lambda entra un árbol y el árbol que voy a sacar. KDR de árbol, ¿cierto? KDR de árbol. ¿Por qué el KDR, muchachos?
Porque el KDR Porque el primer elemento es el tipo de... es el segundo elemento de la lista. ¿Sí lo pillan? Sí. Vale. Y el otro me faltaría lo que es el árbol nodo, ¿cierto? Del árbol nodo voy a extraer el símbolo, ¿cierto? Voy a extraer el símbolo, ¿cierto? El símbolo es el mismo KDR, no hay nada que hacer. Del símbolo puedo extraer el símbolo H1, que sería el tercero, H2, que sería el cuarto, ¿cierto? KDDR. Y el quinto, que sería H3, ¿cierto? Que sería, pues, sencillamente KDDR. Entonces, muchachos, no encuentra KDDR, ¿lo pillan? Parece que ya... Sí, no lo encuentra. El límite, Entonces, ahí es el límite. Entonces, como yo tengo, entonces, tengo que extraer el car, ¿cierto? Creo que este me lo permite. Ajá, y extraigo el car de este. Listo, hasta ahí puedo. ¿Listo? El KDDR me extrae el resto del resto del resto del resto. Y a ese les traigo el car. Ese sería el quinto. Si dudan, ¿cierto? List 1, 2, 3, 4, 5. Y miren que ahí extraigo el 5. ¿Cierto? Con este extraigo el quinto. Ahí está, ¿lo pillan? Con este extraigo el quinto. El car del CDDR. Hasta ahí llega, ¿cierto? ¿Vale? ¿Es claro lo que dice aquí? Sí. Listo. Vale, muchachos. Ahí ya tengo los métodos extractores. Y ahora viene el área del programador. Esta área, muchachos, en el taller, de nuevo reitero, debe ser igual, tanto listas como procedimientos, debe ser exactamente igual. Voy a definir un arbolito. Entonces, el arbolito, ¿qué vendría siendo? Esto es un nodo, ¿cierto? Árbol nodo. ¿Qué símbolo recibe? A ver, ayúdenme. O sea que en el taller siempre van a haber varios lenguajes así, tenemos que hacerlo por lista y por normal. Sí, señor. Tienen que hacerlo por lista y por normal. Esa es la idea del taller. Por eso quise primero, en lugar de ponerles el taller hoy, quise hacer esto primero hoy. Bueno, voy a poner aquí una T, y aquí voy a poner un 8, y aquí voy a poner un 4. Vale, para que valga la pena. Entonces, muchachos, ¿cuál es el símbolo de este primero? De este ejemplo. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el símbolo? K. K, ¿cierto? A ver, el primer hijo, el hijo más izquierdo, ¿qué sería? ¿Qué tipo de árbol es el izquierdo? T. ¿Es un árbol? No, T. No. Muy bien. ¿Y que tiene dos hijos que son? 4 y 6. Hojas, 4 y 6. Árbol, hoja, 4. Árbol, hoja, ¿cierto? 6. Y finalmente árbol vacío. ¿Por qué coloco ese tercero, muchachos? ¿Por qué por obligación son árboles ternarios? Porque por obligación, exactamente, por obligación, por la gramática, pues yo tengo que colocar 3 siempre, porque la gramática me obliga a tener 3. O sea, esto es, hagan de cuenta, como una guía, o sea, la gramática es una guía de lo que uno tiene que hacer. Tengo que 1, 2, 3. Si ustedes ven, símbolo, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Ahora bien, vamos con el segundo. ¿Esto sería qué? Este de aquí, ¿qué sería? ¿Un qué? ¿Qué sería ahí? Es un nodo, árbol nodo, que vendría con Y, ¿cierto? Viene con 2 hijos, árbol, ¿cierto? Árbol hoja con 5, árbol, eso es árbol hoja con 8, ¿cierto? Y esto vendría siendo un árbol vacío, ¿cierto? Sí, correcto, es un árbol vacío. Y tengo árbol nodo, ¿cierto? Con T, con 2 hijos. Pongámosle 3 para no ser tan egoístas. Pongámosle 3 hijitos. 9. 9. Listo. Pongámosle 4, 8 y 9. ¿Listo? Entonces voy a copiar, ¿cierto? 4, 8 y 9. ¿Cierto? 4, 8 y 9. Entonces, muchachos, ya aquí tengo mi tipo de dato, ¿cierto? Y ya tengo una representación tipo de dato ya declarado, ¿cierto? Que ese caso es arbolito. Entonces, si yo ejecuto, muchachos, ¿cierto? Observen, arbolito, pues es una representación basada en listas. O sea, usted la puede ver, la puede tocar, la puede mirar, ¿cierto? Son listas. ¿Es claro hasta allí, muchachones? Sí. Vale, Sí, ahora sí. quiero
sumar los elementos del árbol, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el único caso que contiene datos numéricos? La Recuerda la hoja. gramática. Únicamente la hoja, ¿cierto? Entonces, sí, exactamente. Entonces, voy a empezar. Define, sumar, árbol, ¿cierto? Esta vaina recibe un árbol, ¿cierto? Ahora, condicionales. Primero, ¿es un árbol vacío? Si es un árbol vacío, ¿qué hago? ¿Cuáles son las sumas de elementos de un árbol vacío? 0. 0. Pero pues no hay nada más que hacer ahí, ¿cierto? Absolutamente nada más que hacer ahí. Bien, si es un árbol nodo, ¿cierto? ¿Qué devuelvo? Y que al ver el número. El número, ¿cierto? Entonces, sencillamente hago el extractor nodo, árbol nodo, ¿cierto? Número de ARB. Uso el extractor, ¿cierto? Que definí acá. Es el extractor que yo definí acá. Pues, árbol hoja, perdón. Es árbol, qué pena. Árbol hoja, ¿cierto? Me equivocamos. Árbol hoja, y aquí extraigo árbol hoja número, ¿cierto? Muchachos, si se me baja un poco la señal, está lloviendo un poco duro acá, ¿vale? Bien, ¿ahora qué viene? ¿Árbol? No. ¿Y qué pasa si es un árbol nodo, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? A ver si recuerdan. ¿No era árbol hoja? Árbol hoja, ¿cierto? Aquí está. Árbol hoja, extraigo el número. No hay nada más que hacer. Ahora, si es un árbol nodo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Mira, Debo llamar, sí, recursivamente a sumar árbol de quién y envío. Árbol nodo, hijo 1 de ARB, o sea, sumo recursivamente. Por eso, muchachos, les puse esos ejercicios de recursión. Luego, Árbol nodo, hijo 2, hijo 3. Hijo 2 e hijo 3. Sí, no, muy bien, muchachos. Por eso es importante que hagan esos ejercicios de recursión antes de meternos con el taller. Entonces, muchachos, listo, ahí ya lo tengo. Entonces, ahora sí, voy a sumar. ¿Cuánto me da la suma de los elementos de arbolito? ¿Cuánto me daría? Profe, ¿y si es vacío, cómo lo toma? Si es un árbol vacío, lo toma como 0, por definición. 44, creo. Vamos a ver, 4 más 6, Yo creí 10. que, Dígame. no, pues creí que de pronto ya que se entiende definirlo anteriormente, que si es vacío, asignarle un valor de 0. No sé. Ah, no. ¿Qué Eso hizo? lo hace la misma función. Eso lo hace la misma función. O sea, Ah, aquí, acá únicamente uno se preocupa es por dar extractores y predicados. Uno no se preocupa por nada más. Ya aquí en la función, pues ya uno le pone la lógica, ¿cierto? Y la lógica es, pues, que si yo sumo un árbol vacío, pues me tiene que dar 0, porque es que no hay elementos. Vamos a ver, 4 más 6, 10, 15, 23, 27, 36, 36, 44. Yep. Entonces, 44. ¿Listo? Entonces, vale. Vamos a hacer otra función que me devuelva el máximo, ¿cierto? Esa tenemos que usar acumuladores. Por eso es importante el tema de la recursión. Devolver el máximo del árbol, ¿cierto? Entonces, para devolver el máximo, ¿cierto? Máximo. ¿Por qué, muchachos, necesito acumuladores? A ver, ¿por qué necesito acumuladores? Para guardar. Para que me lo vaya cambiando. Sí, Para guardar el que llevo, exactamente. Entonces, voy a poner un letrec, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Necesitan una lista o se puede dar normal? No, de hecho, usando los predicados y extractores, con eso me defiendo. ¿Por qué necesitamos un letrec adentro? Porque necesitamos llevar un acumulador. ¿Cómo así un acumulador? ¿Cuál es el máximo? Toca irlo llevando, ¿cierto? Entonces, muchachos, acá voy a hacer una función, ¿cierto? Que se llama máximo árbol auxiliar, ¿cierto? Y esa función, pues, va a recibir un árbol y un acumulador. El acumulador es el máximo que se lleva en ese momento. Y empezamos con los casos. Si es un árbol vacío, ¿cierto? Quería devolver. Muchachos, ahí les ayudo. ¿Por qué devuelvo el acumulador? Porque no lleva nada por ahora, creo. Exactamente, no llevo nada por ahora, ¿cierto? Vale, en otro caso, ¿cierto? Si es un árbol hoja, ¿cierto? Quería comparar. El número obtenido en el acumulador con el que está. Exactamente. Si el árbol hoja, ¿cierto?
número del árbol es mayor que el acumulador que llevo, entonces devuelvo el número. En otro caso, devuelvo el acumulador. ¿Es claro lo que hizo este if? ¿Qué pregunta este if? ¿Qué preguntó aquí? Que si la hoja, la compara la hoja y el acumulador, para ver cuál es. Exactamente, aquí cometí un pequeño error. Sí, Puedes correcto. decirle si le preguntas. Ah, Sí, pues devuelvo este. Entonces, si lo que está en la hoja es mayor que lo acumulado, pues devuélvame, ¿qué? Lo de la hoja. Si no, devuélvame el acumulado, ¿cierto? Bien, ahora, en otro caso, si es un árbol, un nodo, ¿cierto? ARB, entonces tengo que evaluar lo siguiente. Tengo que evaluar si lo de H1, perdón. Nada. Vale, él hace la búsqueda primero por H1, ¿cierto? Y esto devuelve un valor. Luego la búsqueda por H2 y luego la búsqueda por H3. Yo tengo que comparar las búsquedas en los tres y devolver el mayor. Entonces, aquí un LED me sirve. Entonces, ¿qué viene aquí? Área de definiciones. Lo que viene aquí, muchachos, es acumulado de H1. ¿El acumulado de H1 qué sería? Máximo, ¿cierto? Árbol auxiliar. ¿Y le envío qué? Le envío el árbol que sería árbol nodo, devuélvame H1, ¿cierto? Y le envío el acumulado que llevo, ¿cierto? Luego, el acumulado de H2, ¿cierto? El acumulado de H2, el acumulado de H3, ¿cierto? Este sería la búsqueda por la primera rama, la búsqueda por la segunda rama y la búsqueda por la tercera rama. ¿Me siguen aquí, muchachos, por favor? Un poco. Igual, muchachos, les muestro gráficamente. Yo necesito saber cuál es el máximo, ¿cierto? Entonces, yo recursivamente voy a buscar por aquí, voy a buscar por acá y voy a buscar por acá. ¿Cuál es el máximo de esta rama? De estos hijos. ¿Sería? Aquí me va a devolver, ¿qué? Un 6. ¿Aquí qué me devuelve? Un 8. ¿Y aquí qué me devuelve? Un 9. Y al final, ¿aquí con quién me quedo? Con el 9. Con el 9. Es por eso. Yo busco, muchachos, yo busco en los tres, ¿cierto? Entonces, por eso hago esto y lo guardo en variables, porque es que necesito compararlos, ¿sí? Necesito comparar. Pero una pregunta. Dígame. ¿Me muestra el gráfico otra vez, por favor? Sí. Digamos que yo en T, donde está en T, tuviera el valor de 10, o sea, en la parte Sí. izquierda, tuviera un valor de 10 en vez de 6. ¿Y Sí. en el hijo de este 9 tuviera un 15, igualmente serviría o no? Sí, no, eso sirve para cualquiera. No, o sea, no, importa. pero no en el 9, Sí. sino en el de abajo, en el hijo. Por ejemplo, aquí en vez de 9, un 6. Un 15, no, digamos pues Un que 15, por ejemplo. Aquí volvería 15 en la búsqueda. Vale, y pues, vale. Y por eso, es lo que yo quiero que vean. Yo comparo los tres ramales. De hecho, aquí se ve. Porque este ramal me va a volver 4, este ramal me va a volver 8 y este ramal me va a volver 9. ¿Cómo los comparo? Pues tengo que comparar todos con todos. Es por eso que yo hago la búsqueda en estos tres. Y por eso lo guardo en estas variables. Eso es por conveniencia. ¿Listo? Y acá yo ya empiezo a preguntar, ¿cierto? ¿Qué pasa si ACCH1 es mayor que ACCH2 y es mayor que ACCH1 que ACCH3? ¿Qué pasa si el del ramal más izquierdo, o sea, este es mayor que los otros dos? ¿A quién devuelvo? A CCH1. Exactamente. Comparo el primero con el segundo y el primero con el tercero. Luego comparo. No es necesario hacer otro AND. Sencillamente comparo H2 con H3. Ya como la comparación con el primero se hizo, ya lo pueden descartar. ¿Qué pasa si H2 es mayor que CH3? Retorna a CCH2. H2. Y en otro caso, HCS3. sí. Bueno. Lo que estoy haciendo allí, hago la búsqueda por el izquierdo, por el del medio y por el derecho. Eso me vuelven unos valores, que son los máximos de esos ramales. Yo tengo que hacer aquí la comparación de cuál de esos tres ramales me ofrece el mayor. ¿Es claro allí, muchachos? Sí, profe. Sí. Listo. Ahora bien, ya he terminado, ¿cierto? Lo que es este LED. He terminado y ya terminé lo que es este señor de acá. En un caso en él, ¿cierto? Puedo lanzar un mensaje de error. EOPL error, ¿cierto? Error de sintaxis.
Claro, porque el dato está mal estructurado. O sea, si no es ni árbol vacío, ni hoja, ni nodo, pues hay un error de sintaxis. Finalmente, muchachos, cierro lo que es el con y cierro lo que es este lambda acá, ¿cierto? Y cierro la definición de lo que es esta función auxiliar, ¿cierto? Ya definí esta función auxiliar y ya aquí cierro el área de definiciones del LETREC. Ahora me falta el área de Pues, profe, Profe, ¿no voy evaluación. a acumular el acumulador con profesor, ceros? una pregunta. Eso es lo que voy a hacer aquí abajo. Dígame. El ACH2, si es igual, o sea, si los valores son iguales y el ACH3 es menor que el de la ACH2, pero lo omite porque son iguales, entonces él traería el menor. No, en este Pues, caso, técnicamente, profe, si entra ahí y si H2 no es mayor, si son iguales, retornaría siempre H3. Pues, es igual. Pero, ¿qué supongamos pasaría que, si H1 sí, es igual? vale, Vale. si tengo esta situación, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 1, 3, ¿cierto? Eso es lo que ustedes me preguntan. O por ejemplo, 4, 4, 3. ¿Eso es lo que ustedes me preguntan? ¿Estos dos Sí, fueran iguales? Vale, obviamente esta verificación de acá no va a dar, pero como H2 es mayor que H3, va a devolver H2. Aquí la limitación, que sea mayor o mayor igual, realmente da el mismo resultado. Si ustedes sienten más cómodo, lo puedo hacer con mayor o igual. Realmente aquí cubro todo el espacio de búsqueda. No hay ningún problema. Pero si quieren lo hago con mayor o igual. Da lo mismo, exactamente. ¿Sí quedó No, sí está bien. solucionado? Sí, sí. Sí, realmente está bien. ¿Sí? Yo lo puedo hacer con mayor o mayor igual. Realmente da lo mismo. Realmente el espacio de búsqueda es el mismo. De hecho, yo siempre comparo el primero con los otros dos. Si este no es mayor que eso, pues ya lo puedo descartar y el mayor está entre estos dos. Es así es como yo trabajo. Y si este no es mayor que este, pues el mayor tiene que ser el 3. ¿Sí? Es para evitar más comparaciones. Ahora, si usted no se siente cómodo con eso, pues puede hacer las 3 comparaciones siempre. No hay ningún problema. Debe ser lo mismo. Da exactamente lo mismo. Vemos que lo abstraigo un poquitico ahí, las comparaciones. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, Sí, listo? listo. Vale, muchachos, ahí yo ya encontré el mayor, ¿cierto? Entonces, supuestamente, ahora sí lo que ustedes me dicen, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Hay una vaina acá de restricción, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Yo debo llamar esta función, ¿cierto? Árbol auxiliar, ¿cierto? Con el árbol. Pero aquí, digamos, yo tengo que hacer una asunción, ¿cierto? Porque si yo coloco 0, ¿qué implica, muchachos? ¿Qué implica para el árbol si yo coloco 0 como el acumulador inicial? ¿Qué implica para el árbol? Que esté vacío. No. Yo yo arranco que el primer máximo es 0. ¿Qué se asume el árbol con eso? ¿Qué se debe asumir? Que tiene nodos y hojas o algo así, ¿no? No. Todos los números deben Son- ser positivos. ¿Qué pasa si yo tengo un árbol lleno de negativos? No, Pues no lo toma. No lo toma. Si no estoy mal, a ver si esto me ayuda, porque no me gusta ese 0, ¿cierto? A mí ese 0 no me gusta, ¿cierto? Entonces, a ver si tengo la representación de infinito. A ver. Infinite. Ah, sí, sí la tengo. Entonces vamos a usarla. Sí, no, prefiero así. Pero lo siento, esta es queda mía. ¿Por qué creen que yo quiero iniciar con menos infinito? Para que tome todos. Que tome todos, exactamente. Ya con eso no tenemos ninguna restricción. Pero ahí no. Ah, no, para que no toma como flotante. No, nada, olvídalo. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo de arranque? Entonces, muchachos, hay una pequeña restricción, ¿cierto? Es que si el árbol es vacío, ¿cierto? Si yo llego a ingresar, yo les voy a mostrar, voy a cerrarlo primero. Hay que hacer unos pequeños ajustes, ¿cierto? Esto ya la tengo. Entonces, primero vamos a evaluar la función que nosotros, el tipo de dato que nosotros tuvimos. Entonces, muchachos, el máximo del árbol de este, ¿cuál sería? De arbolito. ¿Qué sería el máximo? 9, ¿no? A ver. Qué tonto. ¿Qué me faltó aquí?
¿Pillaron el error? Pues esto es Sí. una función, ¿cierto? Esto es una función que construí acá. ¿Qué carajos espera esto? Un árbol. Un árbol, exactamente. Bien, ahí ya debería, a veces se me pasan también las cosas. Ahí devuelve 9, pero esto tiene un problema. Ya les voy a mostrar. Si yo meto un árbol vacío, ¿qué creen que me va a devolver? ¿Qué me debería devolver? ¿No sería como un ciclo infinito o no? No, porque es que yo estoy preguntando por el máximo de un árbol vacío. Miren lo que me está devolviendo. ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve menos infinito? Porque se puede ver lo mismo. ¿Hay un valor en el árbol? No, porque es que si ustedes notan, cuando yo envío el acumulador inicial, ¿qué pasa si el árbol es vacío? ¿Devuelve qué? El acumulador fuera, como no hay nada, pues devuelve. El acumulador Sí, empieza digamos desde que exactamente. Entonces es como eso. Lo único es que si el árbol es vacío, pues va a tener como ese caso especial. Pero el resto trabaja bien, ¿cierto? Entonces, muchachos, pregunta sobre el máximo del árbol. ¿Cómo funcionó? Pues esa es una construcción de eso. ¿Qué es la base? ¿Cómo así, Juan David? profe, donde dice error de sintaxis, ¿en qué caso es? Cuando usted meta algo que no debe, porque no entra ni ser un árbol o no hoja o no entra a ser un árbol vacío. O sea, si incumple las reglas de construcción, eso es una validación. Si fuera un árbol cuaternario, ¿también causaría error? ¿O Si yo intento construir un árbol cuaternario, claro que sí, porque es que ese ya me toca que sería construir la mano. Porque es que arbolito es esto. Supongo que acá hay otro nodo, ¿cierto? Entonces ahí ya debería dar un error de sintaxis, porque no encuentra ninguno de los tres casos. ¿Listo? Profe, Sí. si en vez de la última intenta colocar todos 9 o todos repetidos, O todos repetidos. Va a devolver el repetido, sin ningún problema, por el mismo descarte. Me dice así, arbolito mortal, ¿cierto? Le voy a poner todos 9. Va a volver 9, ¿cierto? Por el mismo descarte. Todos 9. Usted me dice así, ¿no? Entonces, vamos no, a hacerlo. simplemente una de las filas. Una de las filas 9. Entonces, ¿y aquí qué coloco? Digamos que ahí sea esa 9 y el resto a un número más bajo. 8, así. 8, y el resto más bajo, ¿no? 7, aquí 5, aquí 4, ¿no? Y aquí pues da. Esa sería tu pregunta, ¿cierto? Sí, porque es que en el primero están repetidos y por defecto va a devolver 9. Sí, por defecto va a volver 9. Pero devuelve 9, como está la Devuelve 9. Por la búsqueda que yo hago, yo cubro todos los casos, ¿cierto? Miren, arbolito mortal. Devuelve 9, ¿cierto? Él por el lado que busque, porque él va a buscar por aquí y la va a volver 9. Por aquí la va a volver 9 y por aquí la va a volver 9. ¿Cierto? Los tres son iguales. Y en la condición que tiene la función, esto va a dar 9, 9, 9 y 9. Obviamente, aquí no va a dar. Aquí tampoco va a dar, pero llega por descarte aquí. Es por eso. O sea, yo puedo ser mayor o mayor igual. Da igual. ¿Sí? Realmente da lo mismo. ¿Sí? No afecta. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido esta parte del árbol en listas? Porque me falta... Ah, no, ya lo hice en procedimientos, ¿no? Ah, no, solo lo he hecho en listas. ¿Entendido hasta aquí, muchachos? Me falta explicar procedimientos. Profe, ¿Listo? una preguntita. Sí. Cuando usted dice que el árbol es vacío, ¿devuelve infinito o tiene que volver Sí. algún error? Que uno Pues le escriba ahí. preferiblemente un error. Yo podría colocar a otra condición acá cuando lo llamo, ¿cierto? Que si árbol vacío que haré B, entonces devuelvo y esto sería acá. Yo podría hacer eso, ¿cierto? Para arreglarlo. Sería totalmente válido. Observa. Si yo ya ahora sí mando un árbol vacío, ¿cierto? Máximo árbol. Si yo envío un árbol vacío, ¿qué va a pasar? No se puede, pero ¿por qué lo tengo que colocar acá como el acumulador? Por la misma recursión que lleva. ¿Por qué? Porque cuando él va a recursionar, él recorre absolutamente todo, ¿cierto? Y yo no puedo soltar un error aquí. ¿Sí me sigues? Yo no puedo soltar un error en este caso. ¿Qué condición siempre al final? Exactamente, yo devuelvo lo que yo he acumulado, ¿cierto? Lo que yo he acumulado, sencillamente.
Exactamente. Yo no puedo devolver, en el caso de un árbol vacío, yo no puedo devolver un error, porque si devuelvo un error, ¿cierto? Va a dar un error siempre, porque en la recursión siempre se va a encontrar con el árbol vacío. Ahí es mejor, devuelva lo que lleva, que es el acumulador. ¿Listo? Yo no entiendo esa pregunta de Juan David Cuadros y no me la ha aclarado. ¿Tiene más preguntas, muchachos, antes de seguir con procedimientos? Ah, ya. Listo, muchachos. Preguntas sobre esta parte de implementación basada en listas, muchachos. ¿Preguntas? Listo. Entonces, ¿qué creen que sigue? Muchachos, ¿qué creen que sigue? Procedimientos, donde se pone así, ¿cierto? Usted encuentra una lista en la calle y un procedimiento en la calle. ¿Qué va a elegir? ¿Usted qué elige si lo encuentra en la calle? Quedarme solo. Quedarse solo. No, quedarse solo no es una opción. Entonces, muchachos, ahora bien, recuerden que los procedimientos están pensados en lo que uno quiere hacer. En este caso, yo quiero trabajar sobre los predicados, trabajar sobre los extractores. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? El árbol vacío, ¿qué va a recibir? Va a recibir una señal. ¿Estamos de acuerdo? Si la señal es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué devuelvo? Árbol vacío, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta allí, muchachos? En otro caso, listo. Bien, muchachos. ¿Estamos ahí? ¿Que eso es un árbol vacío ahora? ¿El árbol vacío cambió? ¿Preguntas hasta ahí? Pues ¿qué es lo único que le puedo preguntar a un árbol vacío, muchachos? Pues que si es un árbol vacío, o sea, que si el signo es vacío, o sea. Exactamente, ni más que le pueda preguntar. Bueno, a este bebé, ¿cierto? Hay que preguntarle, este me va a dar árbol, guión, hoja, ¿cierto? Ahora bien, de aquí ya puedo extraer información, árbol, hoja. A este señor ya le puedo preguntar el número, entonces, igual signal 1, ¿qué va a devolver? ¿El número qué? El ingreso. Si lo ven acá, ¿no? Se devuelve este. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muchachos. Bien. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Árbol? ¿Cierto? Y árbol no, ¿cierto? A mí me parece más sencillo en procedimientos, de hecho. Porque no nos enreda tanto. Signal 2, devuelvo H1 en signal, sino que conceptualmente es más pesado. H2 y en signal igual a 4, ¿qué devuelvo? H3. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, mucharejos? Sí. Listo. ¿Y ahora aquí qué cambia? ¿Qué cambia acá? ¿Qué hago? ¿Ahí qué cambia? Sí con Z. Pero eso es un sí. Vamos a ver. A ver, ¿ahí qué coloco, muchachos? De acuerdo a eso. ¿Qué coloco? A ver, pues. Ustedes que ya han adquirido el conocimiento fundamental de los procedimientos y han aprendido a dominarlos en su entrenamiento. El lambda signal. Pues ARB de 0, ¿cierto? ¿Y aquí qué iría? Ah, perdón. Ahí me equivoqué. Ah, qué tontico. ¿Y cuál? Ahí me equivoqué. En vez de cares, ARB, ¿de qué? De 0, ahí me equivoqué, qué pena. ARB de 0, ¿cierto? ARB de 0. Bien, muchachos. ¿Aquí qué iría? Para extraer el número. En vez de KDR, ¿qué dejaría? El 1. El 1. Sencillamente, acá, para extraer el símbolo, sería ARB de 1. 1. Aquí sería ARB de 1, 2. 2. Aquí sería ARB 3. 3. Y aquí sería ARB 4. Muchachos, supuestamente hay un error en la 26. En la 26 devuelve número. Ah, es que aquí vuelves este símbolo. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, le damos play. Listo. Y vamos a ver. Entonces, muchachos,
supuestamente yo lo haría de programador, voy a hacer lo siguiente, control C, control V, ¿cierto? Y haría funcionar. Entonces vamos a sumar árbol de arbolito 1. ¿Es arbolito 1 o arbolito? Arbolito. Arbolito. Entonces, arbolito. ¿Qué quería dar? 44. ¿Pillaron? Y el máximo de árbol, de arbolito, de volver, 9. ¿Cierto? El máximo de árbol, de arbolito, debería devolver 9. Recuerden que arbolito, ¿cierto? Es un procedure. Si le pregunto a arbolito, ¿qué tipo es? ¿Qué me devolvería? Sí, porque está lloviendo. Se me está yendo el internet porque está lloviendo. Entonces, muchachos, arbolito de 0, ¿qué devuelve? ¿Por qué devuelve árbol nodo? ¿Por qué carajos devuelve árbol nodo, muchachos? Porque tiene 3. Porque 3 hijos, ¿no? Sí. Exactamente, muchachos. Ahora bien, arbolito de 1, ¿qué me va a devolver? Arbolito de 1. Arbolito. K. K. Ajá. Arbolito de 2, ¿qué me va a devolver? ¿Por qué me devuelve un procedure? Porque es el hijo izquierdo y pues es todo un... No. Exactamente. Ahora, si a este nene le pregunto qué tipo es, ¿qué me va a devolver? Árbol nodo. Árbol nodo. Árbol nodo. Si pregunto por lo que es su símbolo, ¿qué me devuelve? T. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Más comprendido, muchachos? Sí, profe. Vale, Pero una pregunta, muchachos. si yo quisiera sacar el símbolo de cada uno, o sea, si yo, para decir un ejemplo, si yo quisiera comparar el símbolo de un árbol y el otro, del nodo, que fueran iguales, ¿cómo se haría allí en ese caso? ¿Quieres comparar, quieres buscar un símbolo en un árbol o no te entiendo? O sea, ¿Cómo ¿cómo le explico? A ver, aquí, pongámoslo gráfico. ¿Usted qué quiere hacer con este árbol? ¿Comparar los caracteres o algo así? Eso, Yo podría comparo, o hacer sea, una lista con los caracteres si quisiera. Si quieren hacer sean una lista. ¿Cómo? yo solamente era para comparar los caracteres, o sea, para ver si eran iguales o no. Y si, o sea, cómo hacen el procedimiento también. O sea, ¿usted quiere que entre un símbolo y se compare a ver si es igual a cualquiera o que se comparen todos con todos? No, que yo compare automáticamente, digamos que el nodo, o sea, el símbolo del nodo T, ¿sabe? Sí, el símbolo de un nodo tiene uno, o sea, ¿cómo le explico? No, pero olvídelo. No, pero pues... Usted Estaba me chévere, dice. me dijo que no. Bueno, pues yo podría hacer otro, por ejemplo, que me vuelva una lista de símbolos, ¿cierto? Pues eso ya sería un procedimiento no tan complicado como el del máximo, sería más o menos así, ¿cierto? De hecho, lo podemos hacer. Por ejemplo, lista de símbolos, ¿cierto? Que me vuelva la lista de símbolos. Árbol A, lista de, démosle este nombre, a lista de símbolos. Entonces, muchachos, lo que cambia aquí es que es cuando es un nodo, ¿cierto? Yo voy a hacer cons de quién. Perdón, list de quién. Append de quién. De cons, ¿cierto? Árbol nodo, ¿cierto? Árbol nodo, extraigo el símbolo, ¿cierto? De ARB y pues hago el llamado recursivo con estos, ¿cierto? Y cuando sea un árbol vacío, lo que voy a extraer es esto, una lista vacía, y pues si es un caso de una hoja, pues también devuelvo lista vacía. ¿Por qué? Porque la lista vacía es lo que uno quiera, entonces puede ser un vacío. O sea, puede ser un vacío, sí, porque es que en una hoja no hay símbolos, ¿cierto? Entonces, y pues los símbolos lo que haría es hacer una lista, ¿cierto? Como esto es append pega listas, entonces hago una lista con el símbolo del nodo y hago un llamado recursivo sobre las listas. Ahí ya lo tengo. Entonces observen. Árbol lista S, ¿cierto? De arbolito. Bueno, claro, Carlos, porque es que tienes que hacer... Carlos, ¿qué te pasa? Un empty. Entonces, árbol, lista S de arbolito. Esa, KYT, KTYT. Y miren lo que voy a hacer. Voy a copiar esta definición en la otra implementación. Profe, para buscar el símbolo mayor. ¿Cómo? Para buscar el símbolo mayor.
para buscar el símbolo mayor, espérate, muestro acá, para buscar el símbolo mayor es una función muy parecida a esta que construí acá, pero en lugar acá, cuando tengo un árbol hoja, yo devuelvo lo que es el acumulador, ¿cierto? El acumulador. Y dado, bueno, aquí volvería el acumulador. Y aquí tengo que comparar ya 4. ¿Por qué? Porque el nodo, este símbolo, ¿cierto? Yo lo tengo que comparar con los otros 3 símbolos. Entonces sería una comparación de entre 4. ¿Lo pillas allí? ¿Cómo lo escribí? O sea, sacaría estos 3 y tocaría a estos 3 compararlo también con el símbolo que está guardado en el nodo, ¿cierto? Vale, ya con verificar si hay nodos repetidos o eso, pues ya se complica un poco más, ¿no? Ya sería bastante pesado. Muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Está todo bien, muchachos? ¿Se sienten bien? ¿Está todo bien? ¿O no está todo bien? Del 1 al 100, un 70, 65. 65. ¿Qué te ha traído más dudas? ¿Usted qué? Pues sí, no les da miedo hablar. Pero pues la verdad, no tanto, sino que hay como unas pequeñas lagunas en los procedimientos que tengo, pero obviamente, como le digo, viendo los videos, yo creo que yo me aclaro las dudas porque son dudas pequeñas. Ah, bueno, pues yo hago el esfuerzo para tener los videos rápidos. Entonces ustedes Como a que mí el hecho correspondan es que a veces viéndolos. cuando vemos, en estos días estamos viendo un video con Verónica y había una cosa que no entendíamos, que era que era un coso de los de sucesores y predecesores. Sí. Y quedamos gringos y todavía no sabemos ni qué falta estudiar más. Pero pues también pueden preguntar en el foro, para eso está. Yo trato de contestar rápido. Días que contesto lento, días que contesto lento son los martes y los sábados, pues porque estoy dando clase. Ah, bueno, pero la única. Sí, y domingos, pues la verdad. Le gana la pereza. No, pues sí, me llaman para como Si no está en la finquita, descansa. Si no está en la finquita, no, pues es que ¿cuál finca? No he salido de esta casa en 3 meses. El profesor de Nivalle tiene finca, esa ley de vida. Entonces es que el profesor tiene sirviente y los mandaba a la tienda. No, lo que pasa es que me llegó un pedido que había pedido por AliExpress y que me lo estreno. Es una productos de 4 meses. No, se demoró 5 semanas, no estuvo mal. ¿Qué pido? Lo de hoy. Vale, muchachos, yo les subo el video más tarde, ¿listo? Entonces, muchachos, tomémonos un descanso hasta las 5, ya que viene un ejercicio en... A dormir. Sócrates. Ay, ¿cómo así que ya contaron? ¿Qué es? Ay, Juan Pablo, ¿cómo? Listo, muchachos. Me hizo reír mucho. Nos vemos entonces a las 5, ¿vale? Listo, pues. Descansen un ratico y pues piensen las dudas.